Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, habíamos comenzado a introducirnos en el tema del impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto indirecto, provincial, donde como particularidad les cuento que todas las jurisdicciones provinciales, donde se entiende como jurisdicción provincial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, tiene su propio impuesto a los ingresos brutos. Y la verdad es que las leyes de todas estas jurisdicciones, o sea, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy parecida, es casi lo mismo. Podemos decir, para simplificar, que son iguales. Lo cierto es que el hecho imponible, que es, digamos, por nosotros comenzamos el análisis de cualquier impuesto, está constituido por el ejercicio de una actividad. El impuesto de los ingresos brutos suele generar errores porque se determina sobre la base imponible, que se acuerdan que habíamos visto que es aquel quantum sobre el cual se aplica la alícuota y se determina el tributo, está dado por las ventas netas. Entonces, generalmente suele considerarse que el impuesto de los ingresos brutos grava las ventas. Pero lo cierto es que no grava las ventas, grava el ejercicio habitual de una actividad, onerosa o no, ejercida en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Las ventas netas constituyen la base imponible del impuesto. Hay excepciones, como ustedes pudieron ver en las filminas. Hay casos donde la base imponible se determina por la diferencia entre las compras y las ventas, como por ejemplo en el caso de los intermediarios. La primera cuestión a analizar aquí es ¿qué es habitual? O sea, ¿cuándo una actividad es habitual? Porque como nosotros vimos, la descripción del hecho imponible en la ley debe coincidir exactamente con lo que ocurre en la realidad para que esa actividad genere una obligación impositiva. Entonces, la ley dice ejercicio de actividad habitual. Entonces la pregunta es, bien, pero ¿qué se entiende por habitualidad? La propia ley, inclusive en su artículo cuarto, en el artículo segundo también, habla de qué se entiende por habitualidad, diciendo que para poder conocer si una actividad se ejerce de manera habitual o no, debe atenderse a la naturaleza propia de la actividad y no a parámetros, digamos, independientes de la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, si yo le puedo decir que alguien vendió 5 unidades en un año, ¿eso significa que esa actividad es habitual o no es habitual? Y yo le digo que un ente no vendió nada en un año, sino que vendió una unidad en 2 años. ¿Ejerce de manera habitual o no ejerce de manera habitual la actividad? Ahora pongamos ejemplos. En la venta de las 5 unidades, podemos decir que se trata de un vendedor de rosas, una persona que vende rosas. Por haber vendido 5 rosas, ¿ejerce la actividad de manera habitual? Y bueno, lo cierto es que si tomó para las fiestas o las celebraciones donde se suelen regalar rosas, solamente en esos casos, vender alguna que otra rosa, no parece que haya ejercido la habitualidad. Ahora, si tiene un local establecido en el cual vende flores, evidentemente, así que haya vendido 5 rosas, pero por ahí vendió 10.000 jazmines o petunias, ¿se entiende? Entonces ahí se configura la habitualidad. Y en el otro extremo, cuando decíamos que, supongamos que se vendió una sola unidad en 2 años, podría parecer en principio de que se trata de una actividad poco habitual o no habitual. Lo cierto es que si yo le digo que se trata de un astillero que fabrica barcos y que el astillero está constituido bajo una forma jurídica de sociedad anónima y que los barcos tardan ese tiempo en venderse y que tiene listos, en 2 años fabricó 4, pero vendió uno solo, ¿ejerce de manera habitual o no la ejerce? Bueno, evidentemente la ejerce de manera habitual porque la naturaleza de la actividad demanda un periodo prolongado de producción, de fabricación. Además, teniendo en cuenta que se trata de una
persona jurídica, y las personas jurídicas llevan implícita la habitualidad de su actividad. Como ustedes pueden ver, hay que analizar cada caso en particular para saber si se trata de una actividad habitual. Por lo general, cuando se constituye una empresa, más allá de ser llevada a cabo mediante una persona jurídica o persona humana, empresa, digamos, como emprendimiento, se empieza a constituir la habitualidad per se, por el solo hecho de la lógica propia del negocio que se desarrolla. Pero hay casos en los que no y hay que analizarlos. También habíamos visto que esta definición del hecho imponible es una definición genérica o residual, ¿no? Todo ejercicio de actividad habitual, onerosa o no. Lo cierto es que la propia ley establece define algunas actividades que no requieren de configurarse la habitualidad para ya constituir la habitualidad. O sea, no constituir la habitualidad, para ya quedar grabadas, así no sean habituales en su ejercicio. Y la ley nombra, por ejemplo, las profesiones liberales, el fraccionamiento o loteo de inmuebles para la venta, las explotaciones agrícolas, minerales, pecuniarias, forestales, ¿no? Entonces, cuando se desarrolla esa actividad, aunque sea un solo acto, un acto instantáneo, único, la ley dice que deberá pagarse ingresos brutos por el producido de esas actividades, aun cuando pueda demostrarse de que no se trata de que no se ejerció de manera habitual. Pero aquí me quiero centrar en uno de los ítems de estos que la ley nombra como grabado con independencia a si se ejerce de manera habitual o no, que es la mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. Ustedes lo podrán ver en la ley. Entonces fíjense que yo les vengo diciendo que por un lado se graba la actividad y por otro lado les digo que la base imponible está dado por las ventas netas. Sin embargo, el artículo 3 de la ley nombra como grabado la mera compra. Entonces, claro, parece un inciso alocado, sacado del contexto de la ley. Y la verdad que no tiene mucho que ver con la armonía o con la lógica de la ley de ingresos brutos. Pero para poder comprenderlo, necesito hablarles de otra ley, que es la ley del convenio multilateral. Esta ley del convenio multilateral se inserta dentro del denominado federalismo de concertación que habíamos visto en la otra materia, que se acuerdan que significaba que eran estos pactos que celebraban las diferentes jurisdicciones y que luego se transformaban en leyes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, recuerden que en cada jurisdicción hay una ley de ingresos brutos, entonces supongamos que una persona ejerce su actividad toda en la provincia de Buenos Aires, no hay ningún problema, se lo denomina contribuyente directo de la provincia de Buenos Aires, y va a pagar ingresos brutos por el producido de esa actividad, es decir, por la venta neta. Pero hay actividades que de manera económicamente inescindible trasuntan más de una jurisdicción. Es decir, hay negocios, emprendimientos, cuyo desarrollo económico único e indisoluble e imposible de fragmentar, necesariamente se desarrolla esa actividad única en muchas actividades, de las cuales algunas se desarrollan en una jurisdicción y otras se desarrollan en otra u otras, es decir, en al menos dos. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, si las leyes de las provincias por las cuales se ejercen estas actividades que configuran una sola gran actividad, ¿no? Esto es importante, una sola gran actividad. Puede ser que un sujeto tenga dos actividades totalmente independientes, una en una jurisdicción y otra en otra. Entonces, el mismo sujeto va a tributar por una ingresos brutos en una jurisdicción y por la otra va a tributar ingresos brutos en la otra jurisdicción. Ahora acá, él ejerce varias actividades dentro de una sola actividad económicamente inescindible. Entonces, ¿qué sucede? De todas esas actividades o subactividades que conforman esta actividad única, obtiene un solo producto, que es la venta neta. Obtiene la venta neta. Claro, va a venir la jurisdicción
las dos jurisdicciones van a querer cobrar ingresos brutos sobre su venta neta. ¿Por qué? Y porque ha ejercido la actividad de manera habitual en las dos jurisdicciones. Entonces acá se producía un gran problema. ¿Cuál era el problema? Que ese contribuyente, frente a la pretensión de los dos fiscos de las dos provincias, iba a tener una carga impositiva más gravosa que otros contribuyentes cuya actividad, la misma actividad que él, supongamos, se desarrolle en una sola jurisdicción. ¿Por qué? Una cuestión muy simple, que él va a tener que pagarle a las dos jurisdicciones ingresos brutos. Entonces fíjense qué diferencia a la actividad esta que trasunta más de una jurisdicción de aquella que se da en una sola jurisdicción. Solamente la diferencia está que este contribuyente pasa su actividad, o sea, su actividad se desarrolla en más de una jurisdicción. Eso fue considerado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una aduana entre provincias. Y ustedes saben que las aduanas interiores están prohibidas por la Constitución Nacional desde el año 1853. Las únicas aduanas que hay en Argentina son las que lo rodean, las circundan respecto del extranjero. Pero no hay aduanas entre provincias. Entonces había que resolver este problema para cumplir con la Constitución. La cuestión es que entonces se celebran pactos entre todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de elaborar una ley que haga, que tome ese producido, esa venta que produce esta actividad única, pero cuyas sus subactividades se desarrollan en más de una jurisdicción, se tome esa venta neta y por una fórmula matemática esa venta se parta y se destine una parte a aplicarle la alícuota de una jurisdicción y otra parte a aplicarle la alícuota de otra jurisdicción. ¿Se entiende? Es decir, se toma la venta neta y por un cálculo matemático que lo vamos a ver en el próximo video para no tratar de llenarlos de información, esa base imponible se va a partir. Una proporción va a ser la base imponible de una jurisdicción y otra proporción va a ser la base imponible de otra jurisdicción. Se le va a aplicar a cada una de esas partes de la base imponible, se le va a aplicar la alícuota de cada una de las jurisdicciones y así va a surgir el impuesto determinado para cada una de las jurisdicciones. Esto es lo que plantea y soluciona el convenio multilateral. Y por eso se justifica este inciso de la ley de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque cuando hay un contribuyente de otra provincia, digamos, realiza una mera compra en la provincia de Buenos Aires, al estar grabada esa mera compra, el contribuyente de otra jurisdicción debe atender las disposiciones del convenio multilateral y asignar parte de su producto, de su producido, digamos, de su venta neta, transformada en base imponible, debe designar parte de esa base imponible a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque desarrolló una actividad grabada en la provincia de Buenos Aires. Esa actividad grabada no es una actividad grabada independiente, sino que está subsumida en un proceso económico único y por lo tanto corresponde que ese contribuyente que desarrolla actividades en más de una jurisdicción, pero siempre estamos hablando de un proceso económico único, deba asignar parte de la venta neta como base imponible, una proporción lo debe destinar a la provincia de Buenos Aires y el resto a la otra u otras jurisdicciones. Bueno, yo en la próxima clase vamos a continuar hablando de ingresos brutos y puntualmente vamos a retomar el tema del convenio multilateral. Muchas gracias.